Buenas noches a todas las personas que nos siguen a través de Diálogos de Derecho EC, la primera radio jurídica online del país. En esta oportunidad tenemos a nuestro invitado, el doctor Pierre Pigozzi. Es un excelente constitucionalista, especialista en derechos humanos, tiene una amplia experiencia. También queremos saludar a Fátima, que se encuentra desde la ciudad de Quito. ¿Cómo estás, Fátima? Tu micrófono está desactivado. A ver, Fátima, creo que hay un pequeño problema, Fátima. Revisa bien. Disculpen. Hola, hola. Buenas noches. Estamos aquí una noche más, una semana más con todas las personas que nos siguen semana tras semana. Bienvenidos sean todos. Esto es Diálogos de Derecho EC, la primera radio jurídica online del Ecuador. Recuerden que si son buenos profesionales, de ley van a estar aquí en Diálogos de Derecho EC. Fátima, quiero presentar en esta ocasión, como te dije, a nuestro invitado especial. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Muy bien, gracias. Qué gusto verles, Luis, Fátima. Gracias por la invitación. Buenas noches con todos los que nos escuchan también. Muchas gracias, doc. Bueno, a todas las personas que nos están viendo, como les decía, es un aporte a la Academia Diálogos de Derecho EC. Y sin duda hemos estado con grandes invitados y hoy vamos a hablar sobre las tendencias constitucionales en Latinoamérica. Fátima, quería que nos comentes acerca de nuestros auspiciantes, por favor. Sí, Luis, tenemos un auspiciante especial desde Miami. Liberty International Consulting es una empresa dedicada a procesos migratorios y todas aquellas personas que quieran migrar a los Estados Unidos de manera legalista pueden consultar con nuestro auspiciante, Liberty International Consulting desde Miami. También tenemos como auspiciante al Hotel Perla Verde de la ciudad de Esmeraldas. Cualquier persona que quiera pasar unos días riquísimos en la playa, ya saben, Hotel Perla Verde de Esmeraldas. Muchas gracias, Fátima. Te quería comentar también una cosa, que quiero enviarles un cordial saludo a los señores del Gran Libro Jurídico, que es otro de nuestros auspiciantes, y también el señor Patricio Salgado, que también es el distribuidor jurídico de libros en la ciudad de Ibarra y todo el norte del país. Entonces, como te quería decir, es un amplio aporte para nuestra radio y estamos seguros de que cada vez crecemos más como proyecto y enviamos un cordial saludo a todas las personas que han pasado por este programa y por esta radio. Fátima, por favor, quisiera que nos presentes al doctor, a nuestro invitado del día de hoy. Sí, Luis, el doctor Pier Paolo Pigozzi es profesor investigador en Chile de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Finisterrae y también enseña en la Maestría de Derechos Humanos, Constitucionales y Ambientales de la Universidad de los Hemisferios. Entre el 2015 y junio de este año fue profesor del Colegio de Jurisprudencia de la Universidad de San Francisco de Quito. Realizó sus estudios de doctorado y maestría en la Universidad de Notre Dame con énfasis en derechos humanos, teoría del derecho y derecho constitucional comparado. Recibió su título de abogado en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y su experiencia laboral incluye la Corte Constitucional, la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y el Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador. Doctor Pier Paolo Pigozzi, muy buenas noches. Muy buenas noches, Fátima. Bienvenido a Diálogos de Derecho EC. Desde hoy, Diálogos de Derecho EC es su casa también. Muchas gracias. Entonces, Luis, afuera. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Fátima?
Gracias por Podemos tu empezar con esta presentación. entrevista, Luis. Sí, vamos a empezar la entrevista. Doctor, dentro del tema que estaba marcado para el día de hoy, quería preguntarle, ¿qué hito marcó el estudio del constitucionalismo regional? ¿Qué es cómo empezó esta situación? Bueno, creo que empezaría por decir que el interés en el estudio del constitucionalismo en Latinoamérica debería marcarle un origen a mi interés por el estudio en el área, porque eh, generalmente, y creo que es un lugar común en nuestro medio, entender como que el constitucionalismo latinoamericano no tiene su propia tradición, es más bien una copia extranjera, e incluso muchas veces se le dice que es una mala copia extranjera. Pero en cierto punto en la carrera me topé con el estudio de un profesor que, bueno, luego sería eh, muy influyente en mis estudios de posgrado. Estoy hablando del ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, eh, el profesor Paolo Carozza. Él, hacia los inicios del 2000, presentaba un estudio, no tanto una serie de opiniones, sino realmente un estudio sobre el constitucionalismo latinoamericano o la tradición constitucional latinoamericana, y encontraba que nuestra tradición, incluso desde antes de la independencia, tenía algunos puntos notables que influyeron a las ideas jurídicas globales, o al menos a las ideas jurídicas en el occidente. Y empezaba por señalar la importancia del estudio de los estudios realizados por la Escuela de Salamanca allá en los años 1500, mediados de los 1500, y muchos de los exponentes más notables de la Escuela de Salamanca realizaron sus estudios, sus observaciones sobre el derecho desde universidades en México, desde universidades en Guatemala, en Lima, y fue determinante para lo que ellos formularon, la experiencia que vivieron, el encuentro que vivieron con nuestros pueblos y cómo observaron la aplicación del derecho, los vacíos, las reafirmaciones que necesitaba. Y desde entonces, él identifica que él y muchos otros identifican en esta escuela de Salamanca la primera idea de derechos universales, no de cierta casta, no de ciertos ciudadanos, de ciertos estatus social, no, derechos universales. Y con eso, derechos universales que no hacían distinción entre libertades y derechos sociales, sino que incluían, digamos, ideas de esta naturaleza, tanto de lo que nosotros llamamos libertades o derechos civiles y políticos, y de derechos económicos, sociales y culturales, como los llamaríamos hoy. Y después él hacía un recorrido de esas ideas, cómo fueron transmitiéndose y tocaron la superficie de nuevo en la Constitución de México de 1917, incluso antes, con las ideas de las primeras constituciones, el rol de Simón Bolívar como quien ideó mucho de la estructura de nuestras constituciones, las ideas de que volvieron a tocar superficie en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y la constante era que Latinoamérica no copiaba, sino que Latinoamérica más bien tenía un ejercicio constante de apropiación y adaptación de ideas, y surgía una síntesis como la original o la primera más que la original de la Escuela de Salamanca. Y contribuciones muy notorias, por ejemplo, la idea de derechos sociales, del constitucionalismo de la época de 1917 en México, pero que también era una ola regional.
la idea más importante no era una idea colectivista, era una idea de incluir protecciones sociales, pero reconociendo una suerte de personalismo, si cabe el término, si no es anacrónico. En fin, me llamó mucho la atención cuando entré en contacto con estas primeras ideas de Latinoamérica tiene mucho más que ofrecer que solamente decir es una mala copia. Y así fue que dije, bueno, ¿qué más hay entre estos grandes hitos? Salamanca, 1500, los mediados de los 800, con la independencia, inicios del 900, y luego la contribución definitiva de Latinoamérica a la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y bueno, eso como, digamos, como un contexto de dónde nació el interés, a ver qué más había. Y en efecto, Luis, me topé con que los primeros estudios del constitucionalismo, de una aspiración de estudiar el constitucionalismo latinoamericano no como el agregado de los países, sino como una tendencia regional, como una identidad y tradición conjunta. Y es muy interesante ver que uno de los primeros exponentes es Vicente Rocafuerte. Vicente Rocafuerte recogió algunas de las constituciones de la región y las comparó con la Constitución de Cádiz. Y la Constitución de Cádiz de 1812. Y fue realizando apuntes que le servían a él, dicen quienes le han estudiado a fondo, que el propósito de hacer esta recolección, unir los textos, compararlos, ponerlos a disposición de sus lectores y sus anotaciones particulares eran una forma de entrar en un debate con el Estado unitario que proponía Simón Bolívar y la propuesta alternativa de un federalismo, entre otras cosas. Creo que desde entonces, desde los 1800, 1800, me falla la memoria si es 1800, bueno, entre los 1830 y pico, tal vez Vicente Rocafuerte es el primero en estudiar el constitucionalismo de la región y tratar de identificar una suerte de columna vertebral de características de cómo los países de las regiones, las nuevas repúblicas estaban respondiendo a sus retos comunes y cómo eso se relacionaba con la propuesta de Cádiz de 1912. El ejercicio del derecho comparado es siempre un ejercicio de, al conocer otros, me conozco más a mí mismo, me puedo dar mejores razones de por qué tomo ciertas opciones, por qué no tomo otras. Y además nos ayuda a identificar cuando encontramos rasgos comunes, nos ayuda a identificar qué es lo que tenemos en común todos como seres humanos y si es que existen derechos universales, si es que existen principios universales que puedan constatarse también en la práctica. El ejercicio, y además el ejercicio de derecho comparado nos permite, que es lo que me interesaba también a todos estos ejercicios tempranos de comparar el constitucionalismo latinoamericano o las constituciones de Latinoamérica, es identificar también, además de lo que nos es universal, ver en dónde están las legítimas particularidades, hasta dónde uno puede llegar con el reclamo de lo universal y dónde tiene que uno detenerse y reconocer lo legítimo de las particularidades de cada cultura, de cada comunidad. En fin, es siempre un ejercicio interesante el del comparativismo. No sé si... y creo que eso marcó el hito de los 1800, el resto de don Manuel Colmerio desde España. Hubo otros esfuerzos desde Panamá o la Gran Colombia
o más bien dicho, la Nueva Granada todavía en esa época, de realizar esta recopilación de textos constitucionales e identificación de rasgos comunes o rasgos diferenciadores. Eso creo que fue el panorama hasta el finales de los 800. Muchas gracias, doctor. Okay. Fátima, por favor, adelante. Qué interesante, doctor, todo lo que nos cuenta. También resaltamos la importancia de conocer la historia, ¿verdad? Porque todo abogado necesariamente debe conocer su historia. Bueno, Sí. siguiendo con nuestras preguntas, quisiéramos saber cómo se engendró en las constituciones latinoamericanas la aplicación directa de principios, doctor, de contener reglas y principios que puedan ser aplicadas directamente a la vida cotidiana. Creo que es una pregunta muy interesante, Fátima. Las constituciones siempre tuvieron reglas que eran directamente aplicables. ¿Cuál era el número de votos, el tipo de elecciones, el número de votos para elegir, los requisitos para la ciudadanía? Es decir, siempre tuvieron reglas y siempre fueron reglas directamente aplicables. Ahora, entre esas reglas también habían algunas que más bien tenían un enunciado menos, no era un enunciado de hipótesis-consecuencia, era un enunciado tal vez de principio general, como el principio de seguridad jurídica, que también ha estado siempre presente en el constitucionalismo en general, también en Latinoamérica. Esa idea de que pasamos a un constitucionalismo en el que las reglas y principios ahora sí son directamente aplicables es una idea neoconstitucionalista en Europa del neoconstitucionalismo de posguerra y su teorización más que nada. Y luego el neoconstitucionalismo que nos entra como tendencia también a nosotros en Latinoamérica, a partir tal vez de los 80s, con sus primeros frutos en Brasil, luego en Colombia. Pero los derechos, si es que no eran directamente aplicables, ¿para qué estaban contenidos en las constituciones y por qué eran tan grandes logros reconocerlos jurídicamente? En realidad es una pregunta interesante. Creo que siempre fueron directamente aplicables. Lo que tal vez cambia a lo largo del tiempo es el rol de los jueces y cómo los jueces entienden que deben hacer aplicables o cómo dictan sentencias al respecto. Es un tema interesante la pregunta que menciona Fátima. Y eso nos lleva a cuáles fueron las tendencias después entre los 800 y el nuevo constitucionalismo latinoamericano de los 80s, 90s, de 1980, 1990, y hay casi un siglo ¿y qué pasó? Y es interesante, bueno, el inicio, los 1930, empezamos a ver los primeros comentarios en artículos académicos de las fallas en el constitucionalismo latinoamericano, las críticas a lo que está escrito y lo que no se cumple. Y ya empieza a ser una tendencia en los estudios mencionar eso, Fátima. También es interesante, creo yo, después, hacia los 50, el rol que tiene el rol que tienen algunos académicos en México, Argentina, especialmente alrededor del que se formaba Instituto de Investigaciones Jurídicas en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM, frente a la ola de gobiernos autoritarios que empezaron a surgir, empezaron a surgir entre los 60, 70, continuaron en las décadas siguientes en Latinoamérica. La tendencia, más que se transformó el uso o la evocación del constitucionalismo latinoamericano en una promoción de los principios democráticos, del Estado de Derecho, ya no en el estudio de cuáles son esas rasgos comunes, respuestas comunes a problemas comunes
o rasgos que diferencian a las constituciones de la región o que nos diferencian a nosotros de otras regiones. Y se empezó a evocar el término constitucionalismo latinoamericano como la promoción de volver al Estado de Derecho. Pero es interesante también, en esto hay todavía mucho trabajo que hacer, que la promoción de las ideas del constitucionalismo nunca son neutras, ¿no? Y la concepción que parecen tener estos académicos alrededor del Instituto de Investigaciones Jurídicas y la UNAM es una concepción en la que los derechos empiezan a ser reclamaciones, ya no, empiezan a ser más bien el fruto de reivindicaciones sociales. No son rasgos que se reconocen, que anteceden al derecho, que son de cierta forma producto de reflexión filosófica y la relación con la experiencia concreta, sino más que nada reivindicaciones sociales, reivindicaciones del momento, ¿no? Y de los grupos que uno considera que tienen una reivindicación válida. Y eso da mucha forma al discurso de derechos y de constitucionalismo que vendrá después y que todavía es influyente hasta ahora. Creo que hay mucho todavía por analizar. En aquella época que uno ve el cambio entre los textos, ya no hay el interés del estudio por el objeto, sino de la promoción de lo que uno entiende que el objeto es. Es interesante. Pero sí, bueno, volviendo a la pregunta de desde cuándo la idea de que o el énfasis en que los derechos y la Constitución tiene principios directamente aplicables, es propio del neoconstitucionalismo europeo, luego lo que se llamará el nuevo constitucionalismo latinoamericano, de los 80s, 90s. Muchas gracias, doctor. Contigo, Luis. Gracias, Fátima. Doctor, ¿qué rasgos especiales nos puede destacar dentro de este constitucionalismo latinoamericano? Porque claro, hablamos pues del constitucionalismo transformador andino y nos genera como que un poco de asombro y cómo evolucionó y qué aspectos esenciales que se destaca en Ecuador, que se destaca en Bolivia, en lo que tiene que ver con el constitucionalismo andino, porque realmente esto es un tema bastante debatido en artículos y también en congresos, aquí en el Ecuador sobre todo. Sí, Luis, hay tanto que decir al respecto, porque no es tan claro no es pacíficamente aceptado que haya una diferencia grande entre el nuevo constitucionalismo latinoamericano que se suele atribuir el membrete desde los 80s, 90s. La pregunta ¿es realmente diferente del europeo de posguerra, el neoconstitucionalismo europeo que dio origen a las constituciones de Portugal, España, Alemania, Italia? Y la siguiente pregunta es, ese nuevo constitucionalismo latinoamericano, si es que es diferente al europeo, ¿es diferente a una nueva tendencia de constitucionalismo transformador en Latinoamérica? Lo cierto es que el constitucionalismo transformador que dice inaugurarse con la Constitución del Ecuador y la del 2008 y luego la de Bolivia, queda el debate también, otro gran punto de debate, y la de Venezuela del 99, es nuevo constitucionalismo transformador, tal vez andino o no, o es más bien de la ola previa. ¿Cuál es la gran diferencia? Que sea como sea, el nuevo constitucionalismo latinoamericano que era predominante o que aspiraba a ser predominante durante los 80s, 90s, fue predominante o es predominante en la academia definitivamente, tiene un conflicto de identidad si es todavía un constitucionalismo liberal. No liberal en términos de ideología política, sino de principios de separación de poderes, de Estado de Derecho,
limitación de los actos del poder por el derecho, responsabilidad si es que se violan esos principios. El constitucionalismo de los 90 en Latinoamérica tiene todavía esa crisis de soy liberal, no soy liberal. El constitucionalismo transformador andino ya no tiene esa crisis, es manifiestamente post-liberal, o es al menos el término que en la academia se usa para decir no aspira a respetar los principios, o más que respetar, seguir los postulados del constitucionalismo liberal. Dícese que se trata de un nuevo modelo constitucional, y lo central en ese nuevo modelo constitucional es que antes que dar paso a las ideas de constitucionalismo liberal, a las ideas de separación de poderes, de limitación de las competencias, de entendimiento incluso central de los principios rectores o valores que asientan la interdependencia de los derechos humanos, la dignidad de la persona, los deja de lado y dice los reemplazo por una concepción más autóctona, como en nuestro caso más andina, una filosofía del lugar, endémica si se quiere, como la idea del principio del summa causae como principio rector a toda la constitución, al diseño institucional. Eso es lo que aspira a ser el constitucionalismo transformador, y dejar detrás, entonces dejar, entre comillas, dejar atrás el modelo liberal. Muchas gracias, doctor. Fátima, continuamos contigo. Gracias, Luis. Digo, Fátima. ¿Y qué otras tendencias constitucionales se manejan en Latinoamérica actualmente? También, bueno, creo que todavía la idea del nuevo constitucionalismo latinoamericano sigue presente, que se identifica más que nada con esa crisis existencial entre soy liberal, no soy liberal, pero también soy muy latinoamericano, doy mucho espacio por ejemplo, a la preeminencia del derecho indígena, al pluralismo, pero no con el mismo énfasis de reemplazo de principios y de eje que tiene el constitucionalismo transformador. Y tal vez otra de las tendencias actuales es el que se denomina Ius Constitutionale Comune para Latinoamérica, que es un proyecto, es tal vez una agenda académica, es lo que mejor le define, agenda académica judicial, promovida interesante entre el UNAM, el Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional de Alemania, y algunos jueces de la Corte Interamericana. La idea nace allá en la teorización, la conceptualización nace en Alemania. Y nace en Alemania frente a la observación de Haberle, al menos desde Haberle, diciéndonos el derecho público ya no se puede dividir entre nacional e internacional, sino que hay un derecho global. Pero Haberle, cuando dice esto, está observando el proceso de integración europeo, en el que en efecto la línea empieza a difuminarse entre nacional, hay una interacción fuerte entre el derecho regional y el derecho nacional, porque los estados lo suscriben, ¿no? Se hacen parte de la Unión Europea. Y claro, la línea entre derecho público, internacional público, y derecho constitucional o derecho público nacional, un tanto se vuelve difusa en Europa. Un proceso se llegó hacia el 2010, llegó a su tope, y después empiezan los problemas que conocemos, las críticas a la Unión Europea, la crítica desde países como el Reino Unido, que no saliendo, la fuerte crítica a la Unión Europea que tienen los países de Europa Central. En fin, es todo un tema. Pero la idea del derecho público global, de que existe un ius comune, que se vuelve a la idea del ius comune medieval, en
En Alemania, en el Max Planck, se vuelve una hipótesis de ¿será que esto lo puedo encontrar más allá de Europa? Y se encontraron con aquella época en el 2008, más o menos alrededor del 2008, con una corte interamericana que estaba tratando de, en ese momento, lidiar con el control o la determinación de violaciones de los derechos humanos en abstracto. Es decir, había tenido por mucho tiempo la idea la Corte Interamericana que para violar un derecho humano hay que aplicar la ley y que la sola vigencia de la ley no constituía una violación. Y empezaba a mutar eso y eso será la semilla que da origen luego al control de convencionalidad y que en efecto trata de borrar la línea entre derecho internacional público y derecho nacional. Y en ese punto se encuentran el sistema interamericano con el Max Planck, quién teoriza primero, quién aplica después, no sé cómo funciona, no me atrevería a afirmar nada categóricamente, pero ese jus comune, un jus constitucional comune para Latinoamérica o en Latinoamérica también tiene una serie de características, a diferencia del constitucionalismo transformador, el jus comune se considera claramente seguidor, inspirado, cultiva la centralidad de los principios liberales del constitucionalismo y una predominancia no de lo local como indígena, sino de lo internacional, es como la contracara. Lo curioso es que no hay mucho debate entre estas tres tendencias, a pesar de que hay notorias diferencias y que valdría la pena aclararlas y no solamente asumir que todos, al decir constitucionalismo, derechos, están yendo a la misma dirección. Hay fuertes contradicciones ahí que pueden marcar serias crisis constitucionales si es que uno los adopta a todas estas tendencias como si fueran compatibles y las sumara como siempre más es mejor. Muchas gracias. Contigo, Luis. Muchas gracias, doctor. Es un tema bastante interesante y sobre todo hablar sobre el jus comune, ¿no? Dentro de la materia de derechos humanos es esencial y los abogados deben tener un concepto claro, sobre todo también del bloque, ¿cómo es? Del bloque de convencionalidad, control de convencionalidad, perdón. Entonces, es un tema bastante importante de manejar, aunque también el bloque de constitucionalidad, por eso era la confusión. Entonces, se debe dar un mensaje claro también a los abogados, porque estos temas del manejo de los derechos humanos, ya en el momento, en el litigio, es esencial también mencionar el rol que juegan los derechos humanos dentro de las constituciones y también ver cómo su aplicabilidad directa y cómo están manejando los estados y analizar, por último, cómo han sido sentenciados y sancionados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por no haber respetado estos derechos humanos y no haber cumplido con lo dispuesto en los instrumentos internacionales. Sí, Luis, y es todo un tema de la importancia del caso central, ¿no? De cuando hablamos y estamos de acuerdo en derechos humanos. Es que parte de la problemática al hablar de estos temas, como decía hace un segundo, Luis, si es que en Heidelberg dicen constitucionalismo, en la Universidad Andina dicen constitucionalismo y en la Universidad de los Hemisferios dicen constitucionalismo, son tres significados completamente diferentes. Y lo mismo, y todavía más profundo, es la diferencia semántica cuando pronunciamos o afirmamos la existencia de derechos humanos. Es muy diferente hablar de atributos esenciales de la dignidad humana, que tiene una raíz de reflexión filosófica, a hablar de derechos humanos como producto de lo que sea que puedan ser en un momento histórico las reivindicaciones sociales del momento. O incluso separar la idea de derechos
de lo humano y empezarlo a atribuir a como características o consecuencias esenciales de, de la naturaleza, de los animales. Y esa diferencia semántica es bastante más importante de lo que nosotros damos crédito en el día a día. Porque, y en la práctica, como tú mencionabas, Luis, y es algo que debe estar presente, a veces es necesario incluso en el ejercicio profesional diario, hacer una aclaración de qué estoy diciendo cuando digo derechos humanos. No está por demás, por ahí una nota al pie de página de a qué me estoy refiriendo. Ah, em, y también cuando tenemos debates legislativos, todavía más en debates legislativos, en debates constitucionales actuales, es indispensable aclarar a qué nos referimos y tender puentes entre las diferentes concepciones a entender la diferencia, a no tratar de atropellarla y a verificar hasta dónde mi concepción de derechos es la que mejor responde a la realidad humana, a los problemas actuales, históricos y a las características antropológicas variables o invariables que están detrás de esos problemas. Son temas profundos que tenemos que darnos el tiempo a veces para meditarlos y no siempre andar en automático, creo yo. Contigo, Muchas gracias, doctor. Algo más quería mencionar dentro de este capítulo que estamos hablando. Es el tema del principio pro homini y también el principio de aplicabilidad directa dentro de lo que tiene que ver, que menciona nuestra Constitución y te hablan los instrumentos internacionales. Qué importancia hablar acerca de estos temas que deben ser tomados en consideración a la hora de dictar una sentencia, como también a la hora de litigar, ¿no? Es esencial hablar sobre estos principios y más que todo debe haber una corriente que se garanticen los derechos, porque claro, de eso está consolidado el constitucionalismo, que es lo que quiere. Claro que van a haber diferentes ideologías, como usted bien decía. Por un lado van a estar un poco más liberales, por otro un poco tal vez más tradicionales, y juegan un montón de roles específicos en la sociedad. Y claro, unos están a favor de unos temas, otros están a favor de otros temas, pero es importante considerar que los derechos humanos en sí hay que respetarlos. La pregunta es, ¿qué derechos humanos, Luis? ¿Cuál de las concepciones estamos adoptando cuando hacemos esa afirmación? Y el tema no es problemático de ahora, ya, desde la idea de reducir. ¿Por qué es reducir todo el debate público? Todo el debate de la cosa pública, todo el debate de la política a derechos es un vicio. Es un vicio que tal vez lo identificamos en los 80s, en cómo conducían los debates políticos los estadounidenses. Decir, yo tengo derecho a, y llevarlo a una corte implica que el otro tiene una obligación de, o ustedes saben también hay la posibilidad de, o tiene el otro tiene una, tal vez no una obligación de hacer, tal vez de abstenerse, en fin, ustedes entienden a dónde va la idea, pero hay una contracara de ese derecho. Y el que gana se lo lleva todo, porque yo tengo el derecho a lo que fuera. Y el otro tiene el deber de, sea el Estado, sea la sociedad, sea mis pares en el efecto horizontal, y no hay espacio para arreglos de ningún tipo, para consensos, Cuando yo todo lo traduzco al lenguaje del derecho y al derecho y derechos, lo pongo en manos de abogados que lo llevan a cortes, en cortes o se gana o se pierde. No hay empate, no hay más o menos, no. Si una corte se pronunció, y ese es un vicio
que muy temprano una profesora de Harvard lo anunciaba en 1980 como un vicio estadounidense, le llamaba el discurso de los derechos, el rights talk, porque ella lo veía como un vicio reduccionista que ojalá lo superara. No se superó, más bien se nos contagió, especialmente en Latinoamérica. Y actualmente hay varios profesores, algunos británicos, que continúan en la misma línea, no necesariamente en la misma línea de coincidencia con cuestiones sustantivas, pero sí en la problemática del tratar todo como derechos constitucionales, porque el rato que mi forma de ver la política, mi forma de ver la organización de la sociedad, la economía, llega a la Constitución por la mayoría, la mitad más uno, dos tercios o lo que fuera, o vía 5 jueces de 9 en una corte constitucional o el número que sea. Lo que estamos haciendo es dejar a toda la otra, a todos los que estamos excluyendo toda la otra forma de pensar, de ver la economía, de ver la libertad, de entender la sociedad. Y eso es problemático. John Tasiulas es uno de los un profesor de origen griego que enseña en el Reino Unido y que tiene algunos estudios bastante interesantes al respecto de esto y bastante más frescos que aquel estudio original de los 80. Luego hay toda la serie de críticas a la inflación de derechos y demás. Es importante en el constitucionalismo, Luis, tener esta idea. El doctor Fabián Corral suele decir, estos derechos constitucionales tenemos que entenderlos como uno entiende el techo cuando empieza a llover. Los derechos tienen que ser ese lugar al que uno puede volver y no mojarse. En el rato que el poder empieza a llover sobre la ciudadanía, uno tiene que tener una protección. Y en ese sentido, claro, la idea de derechos es esa idea de derechos, esa acepción de derechos es indispensable en el constitucionalismo. Pero luego, ¿cómo la hemos manipulado y la forma que le hemos dado actualmente no necesariamente es la mejor? Y también analizar el contenido esencial de determinados derechos. También es otro de los consejos bastante importantes a la hora de analizar y estar dentro de una disputa constitucional, por ejemplo, que se vulnera determinado derecho, ¿no? Pero es importante analizar cuál es el contenido esencial de ese derecho para poder uno expresarse hacia el juez, que es uno de los consejos que un doctrinario expresaba en uno de sus libros. No sé, Luis, yo no estoy de acuerdo que haya un contenido esencial en los derechos, por ejemplo. No solo yo, ¿no? ¿Qué importa lo que yo diga? Pero tampoco no es tan pacífica la idea de los derechos tienen contenido esencial. No, los derechos son esenciales. Claro. Estoy hablando de derecho, estoy hablando de un derecho, es ese techo en el que me voy a poner cuando llueva. No es que haya un techo más chiquito en el que me voy a poner si llueve más. Claro. Y entonces, más bien, lo que se contrapone a la idea de contenido esencial de los derechos es porque la idea de contenido esencial tiende a fragmentar los derechos. Y si fragmento los derechos, fragmento la dignidad de la persona. Y si los fragmento, los puedo poner en contraposición con otros en curso de colisión. ¿Cuál va a ganar? Se vuelve impredecible. La idea contraria es los derechos manifiestan esa indivisibilidad de lo mejor que podemos entender de la dignidad humana, que siempre será abierto a una discusión. Pero como tratan de definir un todo bastante complejo, son interdependientes. Y no puedo separarlos, atomizarlos en contenidos esenciales. En fin. Pero en sí, la naturaleza, o sea, al decir contenido esencial, tal vez entender como la naturaleza de ese propio derecho, como debe ser expresado, ¿no? Por ahí podría tal vez entenderse mejor ese tipo de idea que expresaba aquel doctrinario. No sé, Luis, porque cada vez que yo he escuchado
cuando yo entiendo la idea del contenido esencial, el núcleo de los derechos, es como si fuera, me hago la imagen de un tiro al blanco, ¿no? Entonces la parte de afuera es como más, es más suave. La parte de adentro, un poquito más adentro, es como, cuidado si se mete ahí. El núcleo es el que no tengo que topar. No, pero esa no es, se dan cuenta cómo esa lógica atomiza, separa, divide. Claro, y es preocupante porque, claro, algunas personas tienen esa Institucional. tal vez puedan confundirse a la hora ya de estar en un determinado juicio, en alguna determinada acción constitucional, por ejemplo, porque no están expresándose de su debida forma. Nuestra Corte Constitucional afirma la idea de el núcleo de los derechos, su contenido esencial, como si fuera incuestionable. Pero la idea de el debate respecto de la naturaleza de los derechos, su origen histórico, su contenido o no esencial, su interacción con otros derechos, cómo los defino, eh, cómo discierno nuevos derechos, es todo un tema de debate exhaustivo, perdón, un tema de debate profundo y no terminado. ¿Qué dice usted, Fátima? Sí, yo creo que en el caso de la pregunta de Luis está más bien enfocado en la teoría o en la corriente que siguen algunos teóricos del derecho para definir qué es exactamente lo que podríamos entender por derecho. Pero obviamente si vemos una teoría ius positivista, vamos a entenderlo al derecho con contenidos, ¿verdad? Pero si vemos otras teorías como el ius naturalista, vamos a entender al derecho basado en bienes fijos que determinen ese derecho y aparte siempre estén como sustento o sustentado bajo la dignidad del ser humano. A veces plantearnos el debate así es como plantearnos un debate entre liguistas y barcelonistas. Entonces, como yo soy liguista, esta es la mejor, yo no soy liguista, perdón, alguien es liguista, entonces la mejor concepción de derechos es X. Pero el otro es barcelonista, entonces ya nada, nunca nos vamos a poner de acuerdo y es como cuestión de gustos, ¿no? Y ya cada uno. Esa no es la idea detrás de esto. La idea es reflexionar, ¿en serio esa justificación de los derechos funciona para resolver disyuntivas grandes? Las disyuntivas están ahí y no se pueden resolver por mayorías legislativas, mayorías populares, mayorías en una corte constitucional. Habrá que discutir cosas y siempre habrá que zanjar de alguna manera las discusiones, pero hay cosas muy fundamentales que están en juego en estas materias y no pueden depender de la ideología o de la teoría política a la que yo abrazo, sino que debemos estar en capacidad de dialogar con otros. Y esa es, al final de cuentas, lastimosamente, el constitucionalismo latinoamericano hacia donde está navegando actualmente es hacia aguas donde cerramos el diálogo antes que abrir, porque inmediatamente calificamos algo, le ponemos calificativos que lo desacreditan y ya no dialogo con esa corriente y asumo una posición de superioridad moral y esa superioridad moral la mantendré hasta que tenga el poder y el poder entendido de la manera más extendida que uno pueda imaginarse, ¿no? Entonces, el poder en el aula, el poder en los medios de comunicación, el poder en la corte, el poder en el legislativo, en fin. Y eso es delicado. Creo que estos temas deberían llevarnos a un encuentro antes que a una separación. Sí. Nos llevaría a otro. En otra oportunidad estaremos abordando más ampliamente ese tema que es bastante extenso. Es muy apasionante hablar sobre el derecho constitucional, los derechos humanos, como también mencionar la historia del Ecuador y la historia del mundo para también entender las corrientes y sobre todo tener claro determinados aspectos. Hoy hemos hablado acerca de todo el constitucionalismo latinoamericano, el constitucionalismo andino, el constitucionalismo ecuatoriano. Entonces,
Te quedo agradecido, estimado doctor. ¿Alguna palabra final, un mensaje que quiera dar a todos los estudiantes, profesionales, catedráticos que nos miran a través de Diálogos de Derecho EC? Agradezco bastante por haber acogido nuestra invitación y le esperamos en un futuro para tratar otros temas que sean la continuación de lo que hoy hemos dejado eh, con unos puntos suspensivos para más luego abordar con gran énfasis. Muchas gracias, estimado doctor. Para ordenar lo que hemos desordenado hoy, dice. No sabía que ya se iba a acabar, yo estaba preparado para seguir otra hora más, pero ya que me sacó, No, despedirme con mucha tristeza de ustedes. Siempre es un gusto verles, me traen muy buenos recuerdos de cuando cuando estuvimos juntos pensando duro en el aula. Queridos colegas, no sé, decir, creo que en estos temas no sé, en verdad que yo pensaba seguir conversando y no había empezado a, a cerrar mis ideas, así que no tengo un mensaje final. Creo que eso quiere decir que tendremos que seguir hablando, me tendrán que invitar otra vez y, y así me gusta estar esta noche con ustedes. Espero que podamos continuar conversando así tan agradablemente. muchas gracias, estimado doctor. Le quería decir de que recomendemos a todos los estudiantes que están viéndonos de que lean Carroza, lean todo lo que tiene que ver con el sistema universal de los derechos humanos, del sistema interamericano de los derechos humanos, porque hay determinados elementos esenciales que sí se debe mencionar y se debe estudiar para que tengan una concepción más amplia dentro de sus estudios y puedan entender determinadas corrientes o puedan entender la realidad que está sucediendo en el país y el mundo entero. Claro, hay bastantes temas polémicos. Aquí realmente estamos abordando desde el punto de vista académico, porque claro, hay otros medios que sí se dedican al debate político, que estoy a favor de tal cosa, estoy a favor en contra de tal cosa, pero aquí hemos estado abordando de manera interesante lo que concierne a las tendencias constitucionales en Latinoamérica. En un futuro ya estaremos planificando otro conversatorio tan agradable con usted, estimado doctor, que nos trae buenos recuerdos de haber compartido como alumnos y ahora realmente es nuestro invitado en Diálogos de Derecho. ¿Sí? Fátima, ¿algo más que quieras acotar respecto a lo manifestado? Algo Bueno, así creo que como... mucho no se puede acotar después de tus comentarios, querido Luis. Más que agradecerle al doctor Pier Paolo Pigosi, por su presencia en Diálogos de Derecho EC. Y obviamente estamos abiertos para otro diálogo, especialmente lo relacionado al Código de Salud, que varias personas, varios profesionales, al escuchar que usted iba a estar en nuestra programación, nos dijeron, por favor, que hable del Código de la Salud. Así es que ya le comprometemos para otro programa para que nos ayude con ese tema. Deberían invitar a un médico para ese tema, ¿no? Más que a un abogado. Ok, también Abogados, podríamos. a veces pensamos, y eso es parte de lo que decíamos, Luis, de reducirlo todo a la discusión jurídica y a lo que dicen los abogados y los jueces y quién gana y quién pierde. Y los médicos, ellos son los que saben si es que estamos legislando acertadamente, si nos inventamos términos, cuál es el mejor camino a la salud, cuál es el peor camino a la salud. Más bien en esos temas directo a la fuente, mis queridos amigos. ¿Para qué consultar a los abogados si podemos ir directo a la fuente y saber de cómo se defiende la salud? Muy buena idea. Vamos a considerarlo. Pero igual está comprometido para otro próximo programa, así como su esposa. Para conversar de esos temas y de los que ustedes quieran pero seguramente estará, bueno, veamos qué vida tiene el código y si tiene Ok. vida o no tiene vida.
Muchísimas gracias. Un saludo, Fátima, a todas las personas que nos están viendo en este momento. El señor Carlos Reina, la señorita Estefi Coronel Toledo, que fue nuestra compañera también, a la que le enviamos un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, sí. También había una persona más, Marcelo Robalino, Carmen Casa, señor Santiago Berborich, y cómo no, el doctor José David Ortiz, a quien tenemos un aprecio bastante grande, también nos ha estado viendo y le enviamos un fuerte abrazo. Solo ustedes, yo no. Qué chévere. Qué gusto. Sí, me dijo, te voy a presentar Pierre, excelente, saludos. Bueno, con esto, que tengan una excelente noche y hasta una próxima oportunidad. Doctor, tenemos muchos temas pendientes que tenemos que seguir conversando. Este tema del derecho constitucional y de los derechos humanos realmente es algo increíble, que uno puede estar estudiando en conversatorios y el debate es tan amplio porque la realidad social también se va evolucionando y con nuevas necesidades, con nuevas sorpresas. Entonces, esto es una historia de no acabar. Para eso deben invitarle a José David, que es el que sabe. Sí, ya fue invitado ya. Sí, lo sé. Ya estuvo con nosotros. Bueno, que tengan una excelente noche. Vamos a terminar en este momento la transmisión. Saludos a todos en Diálogos de Derecho C. Nos esperamos que nos sigan viendo. También el doctor Paulo Caña Merino se conectó en este momento, un excelente penalista que también ha estado por el programa. Hemos acabado en este momento y les invitamos a que nos visiten la próxima semana con nuestro siguiente invitado. Muchas gracias, doctor. Gracias también. Qué gusto verle.